Congreso de los Estados Unidos de América. Washington, DC 20-515. 22 de septiembre del 2020, nota. Traducción no oficial por Red Andina de Información. Estimado secretario Pompeo, estamos profundamente preocupados por la falta de rendición de cuentas y transparencia en cuanto al papel de la Organización de Estados Americanos, OEA, en las elecciones y crisis políticas del año pasado en Bolivia. Como señaló recientemente el New York Times, las denuncias de fraude electoral de la OEA, las elecciones de octubre de 2019 fueron aprovechadas por los opositores políticos del presidente Evo Morales para intensificar las protestas, obtener apoyo internacional y expulsar al señor Morales del poder con apoyo militar semanas después. Dado que la OEA ha sido invitada a supervisar las próximas elecciones de Bolivia, postergadas del 6 de septiembre al 18 de octubre. Instamos a la administración a la OEA para abogar por una evaluación exhaustiva e independiente de las declaraciones e informes de la OEA sobre las elecciones bolivianas de 2019. Como es probable que sepa, las autoridades de facto que tomaron el poder tras la renuncia forzada de Morales han promovido una agenda racista y antiindígena, desplegando a los militares para reprimir las protestas, dando como resultado la muerte y lesiones de muchos civiles. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se apresuró al reconocer a la presidenta no electa, Jeanine Áñez, y de no hablar sobre el deterioro de los derechos humanos y la persecución de los opositores políticos que tiene lugar bajo su gobierno. Un estudio que puso en duda las afirmaciones de la OEA fue presentado en un informe el 7 de junio en el New York Times. Concluyó, como han hecho los análisis independientes anteriores, que la OEA alega el cambio inexplicable de la tendencia del escrutinio de votos después de las elecciones de octubre, se basan en un análisis estadístico aparentemente defectuoso. En lugar de responder a esta y otras críticas a los reclamos de la OEA de una manera seria, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha participado en ataques ad hominem contra sus autores, así como un ataque a la denuncia de la New York Times, sugiriendo que es un proveedor de noticias falsas. La OEA también se ha negado a responder preguntas de investigadores, medios de comunicación o de miembros del Congreso con respecto a su prensa, los datos que utilizó o cómo llegaron a sus conclusiones. En febrero de este año, el gobierno de México, respaldado por otros gobiernos, pidió al secretario general de la OEA que autorizara una revisión independiente del análisis del Departamento Electoral de la OEA de las elecciones de Bolivia de 2019, así como las violaciones de los derechos humanos, presuntamente causadas por afirmaciones erróneas de la OEA con respecto a elecciones. Entendemos que aún no han recibido una respuesta. Tomando en cuenta que la OEA ha sido invitada a supervisar las próximas elecciones presidenciales de Bolivia, es particularmente preocupante que el secretario Almagro y sus colegas continúen evitando respuesta a declaraciones y acciones que pueden haber contribuido a la erosión de la democracia y derechos humanos en Bolivia. El Congreso de los Estados Unidos se apropia de la mayoría del presupuesto de la OEA. Nosotros, por lo tanto, tenemos la responsabilidad de asegurar que los dólares de los contribuyentes estadounidenses se utilizan para apoyar organizaciones que funcionan con transparencia y que defienden las normas democráticas en lugar de socavarlos. La OEA a punto de tomar una determinación sobre la libertad, la equidad y la integridad de las próximas elecciones en Bolivia, incluso bajo el gobierno no electo de Áñez. Varios opositores políticos de alto perfil, incluido el candidato presidencial principal Luis Arce, se enfrentan a cargos que incluyen corrupción, terrorismo y sedición. Los críticos del gobierno en los medios de comunicación, líderes indígenas y sindicales también han sido detenidos y amenazados, mientras que la fuerza militar ha sido desplegada contra manifestantes no violentos. A pesar de que inicialmente el papel de Áñez era llamar a elecciones durante el periodo interino, Áñez ha retrasado repetidamente las elecciones y ha revertido su posición para postularse a la presidencia. Dada esta preocupante situación, le instamos a utilizar los recursos diplomáticos del Departamento de Estado, que solicitará inmediatamente una revisión completa e independiente de las declaraciones e informes de la OEA con respecto a las elecciones de Bolivia de 2019. Además, nuestro gobierno debe trabajar con otros miembros para asegurar que se tomen medidas correctivas para asegurar que en futuras misiones de observación desempeñen sus funciones de manera independiente, imparcial y de manera profesional. Sinceramente, Bernard Sanders, United States Senator. Jan Schakowsky, United States Representative. Henry C. Hank Johnson, Jr., United States Representative. Deb Haaland, United States Representative. Barbara Lee, Alexandria Ocasio-Cortez, Andy Levin, James P. McGovern, Ilhan Omar, Nydia M. Velazquez, Bobby Rush, Jesus G. Chai Garcia, Rashida Tlaib, Bonnie Watson Coleman, Ayanna Pressley, Joseph P. Kennedy, Earl Blumenauer, Alan Lowenthal, Eleanor Holmes Norton, Pramila Jayapal, Susan Wild, Mark Pocan, Frederica S. Wilson, Maxine Waters, Jared Huffman, Raul M. Grijalva, Jamie Raskin, Ro Khanna,